Yo, Federico, en sí, Argentina también tiene, imagino hoy en día con las redes sociales y todo, imagino que tendrá mucha publicidad el hecho, ¿no? Se comenta, este virus no puede ser natural, tiene que haber sido fabricado en un laboratorio, etcétera, etcétera. sí, sí, totalmente. Acá se comentó también desde el principio, pero yo creo que, digamos, obviamente no tengo la respuesta y tampoco es mi área de especialidad, ¿no es cierto? La ciencia o la medicina, pero yo creo que no, ¿no es cierto? Básicamente creo que si hubiese sido así, una creación artificial de alguien, ya lo hubieran encontrado y le hubieran echado la culpa, porque no hay nada mejor que la culpa siempre la tenga otro, ¿no es cierto? Entonces hubiera sido genial para los gobiernos poder justificar el desastre que hicieron que alguien creó el virus. Me parece que si fuera así, quizás ya digamos, se sabría. Pero bueno, ustedes saben que hay un punto muy interesante lo que estaban hablando recién, en la mala gestión que hacen todos los estados, que tiene una implicancia legal desde el punto de vista de los derechos humanos, porque todos los estados, todos los países, ¿no es cierto?, según la Carta de las Naciones Unidas, tienen la obligación de cooperar internacionalmente para lograr el respeto universal de los derechos humanos, ¿no es cierto? Y gozar del mayor grado de salud posible, según el avance de la ciencia, es un derecho humano también. Entonces, hay una falta, un incumplimiento en los estados que gestionan mal la pandemia y provocan una lesión a un derecho humano como es el derecho a la salud. No es simplemente haberlo hecho mal y ya está, la próxima lo haremos bien. Además de todo, hay incumplimientos legales y me parece que eso a veces pasa demasiado por abajo del radar, ¿no es cierto? Y si lo tuviéramos quizás más presente, podríamos ser todos, ¿no?, más enfáticos en señalar los errores y exigir, porque tenemos derecho a eso, a exigir que se trate con profesionalismo, con rigor científico y que no seamos todos unos bisones, como recién decías, a nivel internacional, que nos van a contagiar a todos con diferentes variantes, ¿no? Tomás, ¿tienes algo que Yo decir al creo, respecto? sí, bueno, yo creo que nos falta un poco de perspectiva histórica. Siempre creemos que el momento en el que estamos es un momento único, una especie de embudo galáctico Sí, sí. que nos ha llevado a, quiero decir, las pandemias, las infecciones que han diezmado a la población existen desde hace cientos de años, desde que los hombres somos hombres y probablemente van a seguir ocurriendo y probablemente lo que va a acabar con la especie humana será una enfermedad de este tipo. Esta no creo, pero bueno, el caso es que es verdad que verte sumido en una cosa como esta, que es catastrófico a muchos niveles, pues alimenta todo tipo de conspiranoia, pero en el fondo no está ocurriendo nada que no hayamos vivido desde hace 100, 200, 300 Y, años. y Con lo esta es cual, suavecita comparada con otras, entre paréntesis. esto no es nada, esto no es nada. Yo todavía tiemblo cuando vimos cómo gestionamos el ébola aquí hace unos años y lo que podía haber pasado con esta tipo de política. Vamos, esa salió rozando el larguero. Pero quizá también, y no es por liarla ni crear mayor inquietud, el tema de lo que nos viene en el futuro entre las nuevas variantes y la lentitud de distribución de las vacunas puede ser Sí. extremadamente preocupante, porque por un lado los mensajes que nos dan son confusos, asimétricos, ¿no? Nos dicen, bueno, no se preocupen que en los laboratorios si hay una variación importante vamos a sacar vacunas ad hoc, es decir, vacunas adaptadas a la nueva variante. Pero por otro lado nos topamos con la realidad. Y es que todavía no tenemos la vacuna del virus original que empezó el 2020. Es decir, tenemos la vacuna, pero no se logra distribuir con una celeridad suficiente, ¿no? Claro, esto es otra cosa que no sé si tenemos que traducir al español. O sea, las vacunas están llegando menos de las que, cuando a lo mejor lo que está ocurriendo es, se las está quedando Israel y los países del Golfo, porque han pagado el doble por ellas y nos han timado a los europeos y al resto del mundo porque le hemos acordado un precio, que a lo mejor es lo que está pasando. Entonces, no sabemos cuál es el origen real de por qué no tenemos vacunas y por qué tenemos un número mucho menor que el que deberíamos estar teniendo. Pero vamos, hipotéticamente hablando, aunque lo tengamos, el ritmo de vacunación tampoco es el óptimo. O sea que en el fondo estamos dando tiempo a que salga la variante española, que va a ser la buena, por ejemplo, ¿no? Ya, efectivamente. Efectivamente. Carlitos.
Bueno, pues vamos a una pregunta también bastante importante, ¿no? Que nos está llegando desde hace ya días y semanas, ¿no? En el hashtag de la reunión secreta. A ver, ¿dónde está el paciente cero? ¿Lo habéis visto? Tanto la pregunta otra vez, ¿dónde está el paciente cero? No A tengo la ver, menor idea. ¿quién se atreve? En España fue un alemán que vino a La Gomera. Sí, pero ¿el 0 de España o el 0-0? 0-0. El El 0-0. empate a 0. Bueno, a ver, esa es una pregunta que va con jiribilla, ¿no? Porque Sí. hay algunas cosas que todavía no sabemos. Esto no quiere decir que no exista. A ver, se piensa que el paciente cero está en China. Pero ahora los estudios que se han estado haciendo, pues sí revelan que este virus ya estaba entre nosotros tiempo antes de lo que pensábamos. Es decir, en China se dio el primer brote, el primer brote, pues, de la enfermedad, ahí se describió, pero vamos a decir, se estaba anunciando en Francia los primeros casos, vamos a decir, en enero, algunas autopsias revelan que tal vez en Francia habían casos de COVID-19 en los meses de noviembre o diciembre del año anterior, o sea, del 2019, ¿no? Entonces, dar con el paciente cero va a ser un poco complicado y va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo llegar al paciente cero. Hasta ahorita, porque tomamos como premisa que originó en China, pero no tenemos el 100% de certeza aún. Ven que se están haciendo estas brigadas de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud que están queriendo ir, los de la CDC. Es una campaña que están queriendo ir a China para investigar en realidad el origen del virus. Y entonces yo creo que el tiempo nos dirá exactamente dónde está el paciente, dónde fue el paciente cero. Si se cree que meses atrás el virus ya circulaba en Europa, meses atrás, quiero decir, antes de que en China se hablara del virus, quiere decir que no solo en Europa, debe haber estado en otras partes también. Entonces, pero no hay que hacer teorías de conspiración, es decir, como no hay paciente cero, entonces esta enfermedad no es verdad. O sea, yo creo que hay que darle a la ciencia un poco de tiempo para llegar a esas respuestas. Curioso el ¿Y silencio, en Argentina se localizó el paciente cero, Federico? En Argentina el primer paciente fue un pasajero que vino de Italia en marzo del año 2020. Fue el primer caso que se reportó. Pero después, digamos, hubo informaciones de algunos médicos diciendo que evidentemente fue el primer caso que se reportó, que sin duda habría habido antes, o médicos que atendieron patologías que no sabían, digamos, no podían describir en ese momento y que hoy en día pensarían que fue COVID. Pero oficialmente el primer caso cero en Argentina fue en marzo del año 2020. Carlitos, por favor. La gente quiere saber, esto va para los amigos de México y Argentina, ¿qué tipo de mascarillas utilizan allí? Ah, sí. Bueno, en México, según dijo esta mañana nuestro señor presidente, la mascarilla no es necesaria. Tenemos un presidente que acaba de recuperarse de COVID-19. El presidente de México ha estado confinado las últimas 2 o 3 semanas, convaleciendo de COVID-19. Ahora sale de su confinamiento y el día de hoy le preguntan, señor presidente, pensamos que el señor iba a tener una epifanía, ¿verdad? Así como de, sí, COVID-19 es muy complicado, la gente se muere, es horrible tener la enfermedad, necesitamos cuidar a nuestro pueblo, a los mexicanos. Pero no, aparentemente no tuvimos tal suerte. Hoy en la mañana se paró ahí el presidente a decir, no, ahora yo ya no contagio, no es necesario que me ponga cubrebocas y además ya quedé inmune, entonces tampoco necesito usarlo, ¿no? Entonces en México, pues esa es la respuesta un poco, sería chistoso si si no estuviera matando tanta gente, ¿verdad? En México se usan cubrebocas o mascarillas, pues, de tela. La gente usa mucho las mascarillas de tela hechas en casa. Personas como yo que tratamos de comunicarle a los demás, hemos tratado de dar instrucciones de cómo fabricar estas mascarillas, utilizar también las desechables. Se usan mucho las desechables como cubrebocas quirúrgicos y hay mucho uso en la comunidad de estas que son
no las N95, o sea, no los respiradores N95 que son para uso hospitalario, sino los KN95 que provienen de China. Estos sí se usan mucho acá en la comunidad. Ahora que estamos viendo lo de, en México volamos a ciegas, no sabemos qué tan prevalentes son las nuevas variantes, porque México no las busca, no se buscan, no se encuentran, entonces hacemos de cuenta que no existen, ¿ok? Pero Claro, aquí ya claro. están, ya se reportaron. Ahora con las nuevas variantes, la indicación es utilizar mascarillas de alto rendimiento y dejar de utilizar las de tela, o irse por la indicación del doble cubrebocas, una KN95 y encima uno de tela, o bien uno quirúrgico encima del KN95. Parece que con estas nuevas cepas o estas nuevas variantes más contagiosas va a ser necesario redoblar los esfuerzos con las mascarillas. Entiendo que en Europa ya tienen algunas prohibiciones sobre el uso de mascarillas de tela, ¿no es así? Bueno, en Europa lo que tenemos son decisiones contradictorias que nos vuelven locos a los ciudadanos, porque primero lo que era bueno antes ahora es malo, lo que es malo no es bueno. Hoy mismo salía un ministro de Consumo diciendo que no hay evidencias científicas que las mascarillas FP2 sean mejores para el virus. Y bueno, en cierta manera quizá también se esconde un tema de que si dijera lo contrario, pues se verían en la obligación de bajar el IVA. Ahí se mezclan terrenos pantanosos. Pero vamos a ver, Tomás, por ejemplo... ¿Sabéis que no hay evidencia en la bibliografía médica de que un paracaídas salve vidas? Porque no hay ningún estudio que compare gente que tiras de un avión con y sin paracaídas y ver el grado. O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Tú que estás rodeado de personas, evidentemente, en un hospital que está exclusivamente dedicado al COVID, perdóname, pero tiene que haber virus por todos lados, ¿no? Evidentemente, sí. Estás en el meollo, en el ojo del huracán, ¿no? Sí, tenemos un ¿Qué tipo de mascarillas que... utilizáis ahí? ¿Y qué tipo de mascarillas, haz un ejercicio de sinceridad, Tomás, utilizas tú como médico, experto en este tipo de cosas, cuando vas por la calle o recomiendas a tu pareja o a tu propia familia? A ver, yo voy por la calle voy con quirúrgica, ¿Sí? por la calle normal. Lo que pasa es que en el hospital sí que uso FFP2. Aparte es que, claro, estoy en una zona de cuidados intermedios, que es con todo el aparataje de ventiladores de no invasiva, donde se supone que los aerosoles son mucho más grandes que en la planta convencional, me refiero, que hay mucha más cantidad de virus circulando por ahí, o sea que el nivel de protección tiene que ser alto. También tenemos FFP3 para cosas muy concretas, como para nuestros compañeros de neumología hacer una broncoscopia o hacer una intubación, los compañeros de UCI. Pero yo por la calle sí que es verdad que uso quirúrgica. Por la calle. Si me tuviera que meter en el metro, si me tuviera que meter en el autobús, de hecho a la persona que viene a ayudarnos en casa le damos FFP2 para que la lleve en transporte público. Efectivamente, yo también hago lo mismo. Suelo llevar 2 mascarillas y voy intercambiándolas unas con otras dependiendo de dónde me voy encontrando. Yo creo que este pequeño consejo es útil para todos los guardianes, además, que nos están escuchando. ¿Quieres decir algo, Jean-Michel? No, que me he quedado yo un poco con la intriga de en Argentina, Federico, porque hemos hablado de las mascarillas que se están utilizando en México. Aquí en España, bueno, pues ya también hemos puesto encima de la mesa cómo está la situación, que nos dicen que no hay evidencias científicas, pero ellos las usan, esas. En la calle, Federico, ¿cómo va la gente? ¿Con qué tipo de mascarillas? Bueno, en Argentina la verdad que creo que una de las mejores cosas que pudimos haber hecho o que hicimos fue el uso de las mascarillas. Se le dio mucha importancia relativamente al comienzo de la pandemia. Yo diría que ya en abril o mayo del año pasado se impuso como obligatorio el uso de barbijos, como le decimos acá, y la mayoría de la población siempre la usó. Eso hay que reconocerlo. Ahora bien, nunca hubo un debate muy serio en cuanto a la efectividad de una u otra mascarillas. En el 90% de los casos que se usan son mascarillas de tela, que se hacen en negocios de ropa y que son como una prenda más de vestir, ¿no es cierto?, que combina con la ropa que uno usa, y no creo que tengan un gran rigor científico en la confección. Son más que nada casi una prenda más del atuendo cotidiano de cada persona, ¿no es cierto?
Pero no hubo un debate muy serio en cuanto a si son eficientes o no ese tipo de mascarillas. Pero por el lado positivo, la verdad que se usan mucho y se siguen usando bastante. Si bien hubo un relajamiento y se comenzó a ver gente que quizás ya en espacios públicos no la estaba usando, yo creo que un 90% de la gente cuando uno camina por la calle en Buenos Aires, o más quizás, usa barbijo. Y hay mucha gente que usa, que yo también usaba, o que lo uso en algunos casos cuando tengo que ir a algún lugar que pienso que va a ser más concurrido, que es, además de la mascarilla, usar una máscara, ¿no? Como una pantalla, tipo de soldador, pero transparente. Porque lo que sí se había hecho mucho énfasis acá, también al comienzo, cuando se empezó a usar la mascarilla, era que no solo el virus podía no agarrárselo por la boca o por la nariz, sino también por los ojos. Entonces hubo la recomendación de que era útil el uso de protectores en los ojos también. Muy bien. Carlitos, ¿qué es lo que tenemos por ahí? A ver, yo tengo una confusión, bueno, tengo dudas, ¿no? Y hay una confusión que hace días que estoy ahí dándole vueltas, sobre todo cuando por las noches, que es cuando mi cabeza no para de pensar, ¿no? Como le pasa a muchísima gente, ¿no? Y veo que mi confusión es compartida por muchos guardianes, ¿no? A través del hashtag de la reunión secreta y a través del chat de aquí del YouTube del directo, ¿no? ¿Por qué ha desaparecido o disminuido casi totalmente la gripe con el uso de las mascarillas y no ha disminuido el COVID si no tenía el mismo método de transmisión? No sé, tengo dudas. Silencio. ¿Alguien quiere Bueno, opinar no es una sobre pregunta esto? para un abogado. No. Bueno, depende cómo se plantee, ¿eh? Tomás, Lorian. Sí, bueno, ha disminuido significativamente la influenza, sin duda, ¿no? También algunos casos de influenza han estado mal diagnosticados como COVID, ¿no? En México, por ejemplo, donde se hacen tan pocas pruebas, hay muchos casos seguramente de influenza que se han ido con el diagnóstico de COVID y viceversa, ¿no? Ha disminuido por el uso de mascarillas, sí, pero la pregunta es que, ¿por qué no se termina el COVID y sí se termina la influenza? Esa es la pregunta. Pues es muy fácil, porque COVID-19 es una enfermedad mucho más contagiosa que la influenza. Es una enfermedad más contagiosa. Entonces se contagia con mayor facilidad y por eso la gente, mientras que la pura mascarilla tal vez está protegiendo a una buena proporción de la población de infectarse de influenza, lo cual es extraordinario, porque habíamos pensado que íbamos a estar ahorita en una cuestión completamente caótica de esta sindemia, ¿verdad? En donde íbamos a tener el impacto anual de la influenza en el hemisferio norte, por lo menos, ¿no? Junto con una parte muy problemática de la pandemia de COVID-19. Y vemos que no es así. Es decir, la pandemia va en muy mal momento. Estamos en un ascenso muy importante de casos en muchas partes del mundo, pero resulta que ahora la influenza es prácticamente, aquí en México lo que se escucha en los hospitales es un invierno rarísimo en donde casi no hay casos de influenza. Pues esto en México por lo menos se debe a que mucha gente pues sigue confinada. También acá hemos estado en un confinamiento, si bien no completamente estricto, pero sí parcial, desde marzo del año pasado. Seguimos en ese confinamiento. O sea, yo he estado confinada desde marzo, desde el 13 de marzo del año pasado. Entonces, el confinamiento, 1. 2, que ahora se tienen todas estas medidas para evitar la transmisión de infecciones que se transmiten por vía aérea, ¿no? Se habla más sobre la ventilación de espacios, se habla más sobre guardar distancia, la gente está utilizando cubrebocas y esto ha sido efectivo para disminuir, sin duda, los casos de influenza a nivel mundial. ¿Y por qué no tanto los de COVID? Bueno, no sabemos qué tanto, ¿verdad? Porque si dejáramos de hacer estas medidas, quizá COVID se iría en un disparo impresionante, ¿no? Se está disminuyendo los contagios de COVID también, pero se siguen dando. ¿Por qué? Pues porque no siempre se llevan las medidas, porque es un virus muy contagioso, por un sinnúmero de cosas, pero es esa la respuesta. Sí, aquí estaba viendo justamente comparando la contagiosidad de gripe en relación versus el COVID, ¿no? El COVID-19, y efectivamente tienen cosas similares, pero una de las diferencias justamente, como bien apuntaba la profesora Jiménez Fibi, es que es más contagioso o parece ser más contagioso el COVID-19
Así es. Tomás, ¿tienes algo que agregar a esto? No, justamente hablábamos de esto en la guardia anoche. Sí. Sí, vimos la gráfica de la gripe que está prácticamente a cero, no ha hecho ni un mínimo amago de subir y efectivamente, esto que hubiera sido una catástrofe, hubiera sido algo catastrófico este invierno, coexistiendo la gripe y el coronavirus a este nivel en el que estamos. Pues por lo menos hemos conseguido que la mascarilla, la distancia social, lavado de manos acabe. De hecho, hablamos que teníamos. Es que era muy fácil acabar con la gripe, ¿no? O controlar la gripe. Lo teníamos en nuestra mano y no lo hemos hecho. Y lo hemos hecho por otra razón. Bien. Carlitos. Bueno, pues continuamos con el tiki-taka de preguntas al comité de expertos. ¿Cómo puede ser que se hayan obtenido tantas vacunas en poco tiempo y ni un solo tratamiento general efectivo? Esto es típico de la historia de la medicina y el tratamiento de los virus. Las bacterias las tratamos bien, los hongos los tratamos bien, pero la historia de la medicina nunca se ha caracterizado por tratar bien, de forma eficaz y bien a los virus, a las infecciones víricas. Los hemos contenido, por ejemplo, el SIDA, ¿no? el VIH. Hemos convertido a gente con una infección activa que se moría y no sabíamos por qué en enfermos crónicos. O sea que hemos contenido la replicación del virus a niveles prácticamente indetectables. Hemos convertido a estas personas inmunocompetentes, pero con un tratamiento de por vida. O sea que pocas veces nos hemos caracterizado por encontrar un tratamiento médico que mate virus. Yo no sé, supongo que querrás decir algo más. ¿Tú también? Sí, claro. Lori. No, Sí. sí, esto es indiscutible. Es decir, es que la gente está esperando que contra el virus SARS-CoV-2 se puedan hacer los milagros que la humanidad no ha hecho durante toda su historia. Es que necesitamos recapacitar algo. Pues podemos controlar muchas enfermedades, pero las enfermedades virales, las enfermedades causadas por virus, hasta el momento, la única manera que tenemos para controlarlas ha sido a través de la prevención, de la vacunación y de la atención temprana. Entonces, nada más les pongo un ejemplo. Precisamente lo que se acaba de mencionar, contra infecciones microbianas, bacterianas, tenemos muchas herramientas, pero no así contra infecciones virales. Entonces, contra infecciones virales, pues, por ejemplo, la polio, pues solía ser un problema de salud internacional muy importante, ¿no? De salud pública internacional muy importante, ¿no? La viruela lo era también, desde luego, ¿no? Muchas enfermedades, ¿no? Distintas, virales, que ahora ya no representan un problema muy importante porque hemos encontrado vacunas para controlarlas. Todas las enfermedades virales, hasta ahorita no hay una concretamente en la que tengamos un tratamiento per se cuando la enfermedad se instaura y que podamos realmente controlarla como si estuviéramos dando antibióticos para una infección bacteriana. Entonces, esto no es como algo raro. Es decir, que tenemos muy buena experiencia y habilidades para producir vacunas contra infecciones virales, pero no tenemos esa experiencia y habilidad, la misma, para generar tratamientos contra los virus. Entonces, esta es la razón. Efectivamente. Carlito. Perdón, yo, Miquel. Sí, no, iba a preguntar a colación de lo que dice ahora la doctora Jiménez. Tenemos experiencia y habilidad en crear vacunas. Federico, a nivel legal, ¿qué reto representa que la vacuna sea obligatoria? ¿Puede ser obligatoria para todo el mundo o no debe ser obligatoria? ¿Legalmente es posible hacerla obligatoria o no? ¿Cómo está la cosa? Bueno, es interesantísima la pregunta, súper interesante y probablemente sea el debate que se venga. A ver, cuando está comprometida una situación de salud pública, los estados tienen la obligación de tomar todas aquellas medidas que sean, digamos, razonables y que favorezcan el cuidado de la salud pública, ¿no es cierto? Y en ese contexto pueden ocurrir ciertas restricciones a las libertades que pueden ser no solo deseables, sino además toleradas. La obligación de vacunar
obviamente implica una restricción de la libertad de aquella persona que no quiera vacunarse. En términos puramente teóricos y abstractos, sí, digamos, yo diría que sería legalmente sostenible la posibilidad de la obligatoriedad, en tanto y en cuanto, y sí, solo si, se hubiera vacunas efectivamente comprobadas y que tengan un grado, digamos, que no haya ningún tipo de posibilidad de que causen, digamos, daños colaterales más allá de lo que es habitual en cualquier vacuna, ¿no es cierto? Con el grado de desarrollo actual que hay en las vacunas y como estamos viendo un enorme problema de distribución y todavía no hay una certeza en cuanto a la efectividad o daños colaterales que puedan producir, a mí me parece que es temprano para hablar de que sea sostenible jurídicamente la obligatoriedad de vacunas. Por ejemplo, hubo un caso en Argentina que llegó a la Corte Suprema de una familia que no quería vacunar a su hijo contra el sarampión. La familia profesaba, digamos, eran antivacunas y decían que si el Estado se inmiscuya en su plan familiar para obligarlos a vacunar a su hijo, violaba la autonomía de su libertad. Y la Corte Suprema terminó diciendo que no, que como era una enfermedad infectocontagiosa con capacidad de afectar derechos de terceros, digamos, ahí cedía la autonomía de la libertad y era obligatorio vacunar, y no podía haber un reparo legal a que se hiciera. Lo que pasa es que la vacuna contra el sarampión es una vacuna de calendario obligatoria en Argentina, ¿no es cierto? Y además lleva años de probada y efectiva, y no es una vacuna que está en ciernes como la que estamos viendo actualmente contra el coronavirus. Entonces, en resumen, a mí me parece que cuando las vacunas sean, digamos, haya certeza en cuanto a su seguridad, me parece que podría ser perfectamente tolerable la obligatoriedad de vacunar. Hoy en día, me parece que no. En México, Lorian, ¿se ha hablado esto de que sea obligatorio? Bueno, es una quimera porque no hay vacunas, entendámonos, pero imagino que habrá cierto debate. ¿Qué es lo que se dice ahí? No, de hecho en México no hay mucho debate con este asunto de que si las vacunas se hicieran obligatorias o no. No hay tal debate. En México, por tradición, hay muchas vacunas que sí son obligatorias, es decir, para registrar a los niños en una escuela es necesario entregar la cartilla de vacunación. Y si los niños no están vacunados, no se les permite registrarse, ¿no? Entonces la gente sí está ya como un poco sensibilizada al hecho de que algunas vacunas pueden ser obligatorias y no existe realmente un debate serio ahorita al respecto de si se hiciera obligatoria la vacuna contra COVID-19. Creo que en este momento estamos más preocupados por si algún día, antes del 2050, vayamos a tener vacunas contra COVID-19 en México, ¿verdad? Pero no hay realmente ahorita un debate como tal, hablando sobre la obligatoriedad de las vacunas contra COVID-19 aquí, ¿no? Carlos. ¿Qué crees? Más preguntitas, ¿no? Esto es un no parar de preguntas porque la gente, ¿verdad? Sí, estamos llegando un poquito al final, también es verdad, ¿no? Joan Miquel, que es el director de... Sí, lanzaré la última después de Carlos. Sí, bien, vale. Perfecto. Venga, nos dicen, ¿puede una gripe o catarro normal dar positivo en una PCR? Técnicamente hablando, no. La PCR es una técnica relativamente reciente que lo que hace es replicar un fragmento concreto del virus único que no tiene otro microorganismo, amplificarlo, o sea, multiplicarlo muchas veces, tanta que somos capaces de verlo en una placa, bueno, así resumiendo muchísimo. Pero a priori, una PCR es positiva si detecta material genético del microorganismo para el que se ha diseñado. No es posible, desde el punto de vista técnico, etimológico de la prueba, que dé positivo a otro virus que no sea el SARS-CoV-2 en este caso. Muy bien. Sí, creo que para no dejar duda ahí en esa pregunta, si lo que están preguntando es que tal vez la persona está confundida si la prueba por PCR es exclusiva para detectar COVID-19. Y no es así. La prueba de PCR, como lo acaba de decir el doctor, sí, se puede usar la prueba de PCR, es una técnica
que se puede utilizar para detectar muchos microorganismos diferentes, virus, bacterias, microorganismos eucarióticos, protozoarios, amibas, etcétera. Ahora, para cuál se diseñe la prueba en particular, es decir, con la prueba PCR para detectar COVID-19 no se puede detectar influenza, por ejemplo. Pero hay una prueba PCR para detectar influenza, con la cual se detecta influenza, pero no se puede detectar COVID-19. Es decir, que se diseña específicamente para cada enfermedad. Es la misma técnica que es PCR, pero lleva un componente que hace que esa prueba sea específica solo para ese microorganismo en particular. Sí. Yo tengo la última pregunta. La verdad es que, como dice Carlos, Twitter hay muchísimas preguntas, muchísimos comentarios, en el chat también. Yo en el propio Instagram me están enviando muchísimos mensajes, ¿no? Hemos estado hablando un poquito de ese daño irreparable que hemos vivido desde que se inició la pandemia en 3 países separados por unos cuantos kilómetros de distancia, pero que realmente tenemos muchísimas cosas en común, muchísimas cosas. Y lo que hemos pasado, pasado está, ¿no? Y no podemos hacer nada. Pero una pregunta que os lanzo y quiero que contestéis cada uno de vosotros es ¿qué deberíamos estar haciendo ahora mismo, tal día como hoy, para que en un futuro no estemos hablando de otro daño irreparable? Si quieres, doctor Tomás Villén, empieza, después la doctora Jiménez y después Federico. Bueno, pues esto es un problema, volvemos, multifactorial. Desde luego, invertir en investigación. Somos un país que no invierte prácticamente nada en investigación, que dejamos que otros sean los que investiguen, que otros sean los que desarrollen patentes, que encima nos permitimos el lujo de exportar científicos, ¿no? Tenemos a gente de mucho nivel en hospitales de Estados Unidos haciendo investigación y medicina de altísimo nivel, porque aquí parece que, bueno, pues esto es un problema terrible. Es un problema terrible que es nuestra incapacidad profunda de quedarnos con el talento, retenerlo y desarrollarlo además, ¿no? Al menos en mi mundo, un médico clínico tiene que utilizar su tiempo libre para desarrollar su actividad investigadora. Eso a día de hoy es súper común, súper común. Así como problema fundamental. ¿Vale? Luego tenemos que tener en cuenta que necesitamos organismos, probablemente a nivel estatal, que sean capaces de gestionar este tipo de problemas. ¿Vale? Si no recuerdo mal, hace unos años había un organismo que estaba especialmente diseñado para la gestión de crisis a diferentes niveles, entre ellas la bioquímica, o sea, biológica, química y nuclear. Y se deshizo porque no se consideró que fuera importante. O sea que en el fondo es un problema de inversión y es un problema de reconocer que esto va a volver a ocurrir. ¿Vale? Va a volver a ocurrir. ¿Doctora? Sin duda. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en parte con lo que dice Tomás, porque esto ya ocurrió antes. Esto ha ocurrido muchas veces antes en la historia de la humanidad. La última vez que ocurrió algo que es similar a lo que estamos viviendo ahora fue la pandemia de principios del siglo pasado, 1918-1920, ¿no? Aquella mal llamada gripe española, ¿no? Que ni era gripe ni tampoco era de España, ¿verdad? Pero bueno, en aquel entonces, muchos de los errores cometidos en ese momento se han repetido ahora. Es decir, hay muchas coincidencias de cosas de las que debimos aprender. Por ejemplo, todo este diálogo sobre qué es realmente necio, sobre usamos o no usamos cubrebocas, y ahora estamos pensando que hemos descubierto de alguna forma el hilo negro, ¿no? Ahora queremos que la gente se ponga cubrebocas. Alguien abra un libro de historia y nada más mire cómo iba la gente en las calles en 1918, 19 y 20. Es decir, toda la gente portaba cubrebocas. Se sabía desde entonces.
un médico, la comunidad médica, la comunidad de las ciencias de la salud en general sabemos de la importancia del uso del cubrebocas para impedir la transmisión o para prevenir la transmisión de enfermedades que se transmiten por vía respiratoria, ¿no? Entonces, pero ahora no hemos aprendido de los errores previos y hemos repetido y ahora estamos sumidos en esta catástrofe que se dio, es en otra magnitud, porque recuerden que en la pandemia, esta es la gran pandemia por antonomasia, ¿verdad? Aquella de 1918-20. En esa pandemia murieron entre 30 y 50 millones de personas. En este momento han muerto más o menos 2.3 millones de personas de COVID-19. Estamos en una magnitud completamente diferente, pero así bajita la mano como que no quiere la cosa, pues ya llevamos un año sumidos en esto, vamos por el segundo año. Los contagios se suman cada vez más, se suman las muertes y llegar a tener allá se cree que fueron 500 millones de personas infectadas por influenza en aquella pandemia. Si traspolamos los números que tenemos ahorita, quizá no alcancemos el mismo número de muertes, pero sin duda tal vez estaremos en el mismo número de contagios. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué volvimos a cometer los mismos errores? Y lo que yo pienso es que si algo se puede aprender de esto, necesitamos dejar testimonios documentados. Esa fue la intención de escribir el libro, ¿no? Independientemente, aquí en México, pues el gobierno mexicano a mí no me escucha en absoluto, ¿no? No ha sido tomada en cuenta las opiniones mías ni las de otros colegas que también han alzado la voz desde la perspectiva académica, científica, médica, para tratar de detener la catástrofe que está azotando a México. El gobierno nos ha ignorado por completo y ha seguido con su estrategia, con esta estrategia fallida tan letal que ha instaurado, pero lo que sí es por lo menos hay que dejar esos testimonios escritos para que se sepa lo que aquí ocurrió. En mi opinión, el error más grave que hemos cometido y que si se aprende algo de todo este episodio tan trágico que está viviendo la humanidad con esta pandemia, es que nunca más en el orden de las prioridades podemos permitir que las figuras políticas desplacen a la salud y a la vida misma de las personas por otros intereses que son mucho menos importantes. Es decir, que se entiende que se llega a una coyuntura en donde las decisiones son increíblemente difíciles de tomar, son decisiones que impactan sobre las vidas de tantas personas, sobre el aspecto social, cultural, económico, etcétera. Pero si algo se aprende de esto es que la vida y la salud de la población siempre dentro de esta ecuación tan complicada en la toma de decisiones en una coyuntura de estas, siempre tienen que quedar en el centro de la ecuación. Lo que ahorita permitimos es dejar que los políticos desplazaran nuestra vida misma, la importancia de la vida de los seres humanos, de la vida misma de los seres humanos, la desplazaran del centro de la ecuación. Yo creo que si algo aprendemos de todo esto, es que esto sea algo que no se permita nunca más volver a hacer. Esa sería mi reflexión. Muy buena, Lorian. Claro, totalmente de acuerdo. Federico, en Buenos Aires. Bueno, a ver, comparto lo que dijeron anteriormente y creo que, al menos desde el punto de vista del enfoque de Argentina, lo principal y lo más importante sería reconocer que se hizo todo mal. A partir de ahí, digamos, empezar de nuevo. Y es claro que es algo muy difícil, ¿no? Porque no es, el tema de reconocer los errores no es algo que sea muy factible, que se logre en la mayoría de los gobiernos, ni mucho menos en gobiernos que tienen tintes, si se quiere, más populistas, ¿no es cierto? Siempre es mejor que la culpa la tenga el otro. Pero si acá se reconociera que se hizo todo mal desde el comienzo y se barajara y se diera de nuevo, se evitaría sin dudas una catástrofe como la que es posible que ocurra si las cosas siguen el curso natural, porque llevan un curso de colisión inevitable. Obviamente también es imperioso que la toma de decisiones deje de estar guiada por una motivación político-electoral, ¿no es cierto? Que todas las decisiones se toman en función de si me dan más o menos popularidad, se suman más o menos puntos en una encuesta, y se le dé primacía a criterios verdaderamente científicos y desprovistos de toda connotación política, que es evidentemente lo que ha ocurrido acá en Argentina. Cuando la cuarentena daba popularidad, nos abrazamos a la cuarentena. Cuando las encuestas empezaban a mostrar
que la cuarentena bajaba la popularidad, salimos de la cuarentena con más casos que cuando entramos a la cuarentena. Un sinsentido absoluto, ¿no es cierto? Entonces, me parece que, en definitiva, siempre uno está, o cualquier persona está a tiempo de reconocer el error. Digamos, lo grave o lo más grave no es equivocarse, sino aprender de sus errores, sino no aprender de sus errores. Y me parece que en el caso puntual del gobierno argentino, digamos, quedan pocas oportunidades y poco tiempo para que se pueda efectivamente reconocer el error, enmendarlo y empezar de nuevo. O sea, Argentina es un país Ojalá. que ni bajó los contagios ni tiene vacunas a un año de comenzada, o más de un año de comenzada la pandemia. Con lo cual, la gestión objetivamente habla por sí sola. Bueno, Federico, oye, muchísimas gracias. Estamos diciendo lo mismo desde hace meses, pero tú ya lo ves, como bien has apuntado, desde hace un año ni bajan los casos ni tenemos las vacunas. Realmente es el colmo, ¿verdad? Y nos siguen engañando con... llegan 10.000, suena 10.000 muchísimo, ¿no? Para algunas cosas, pero en países como estamos en México, 120 y tantos millones, España, 47, Argentina, etcétera, lleguen unos pocos miles de vacunas, inundan los primeros 5 minutos de todas las noticias y realmente sí, levanta la moral, pero es evidentemente absoluta y radicalmente insuficiente. Federico Bossi, chico, mucha fuerza allí en Buenos Aires. Estamos en contacto. Gracias. Buenas Bárbaro. noches, buenas tardes ahí en Argentina. Buenas Lorian. noches, buenas tardes. Un abrazo grande para ustedes. Chau, chau. Gracias.